siglas en inglés por una triada laboratorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el síndrome de Held se diagnostica estrictamente por laboratorio. Vamos a tener hemólisis, que es el primer punto. El segundo punto son las transaminasas elevadas, o sea, las enzimas hepáticas elevadas, la GOT, la GPT, y la trombocitopenia. Entonces, HELP, que significa auxilio, viene, ¿no?, de low platter, elevated liver y hemolytic, ¿no?, de sus siglas en inglés. El síndrome de HELP, según el valor de la plaqueta, se clasifica en clase 3 cuando tenemos un valor relativamente aceptable que va desde 100 a 150 milímetros cúbicos. Este se caracteriza porque no va a representar muchas complicaciones para la paciente. Luego tenemos la clase 2, que equivale a un valor de 50 a 100 milímetros cúbicos, y este es de inicio acelerado. Tenemos que hacer ya en la clase 2 un protocolo estandarizado, o sea, solicitar cada día el nivel de plaquetas, puesto que puede llegar a la clase 1 y es menor de 50.000 por milímetro cúbico. Este se caracteriza por una alta mortalidad, y ya necesariamente cuando nosotros ya estamos ingresando a la clase 2 es preferible solicitar a la unidad de hemotransfusión unidades de plaquetas, ¿no? Porque con seguridad esta paciente va a entrar al quirófano y va a necesitar transfusión de plaquetas. Para el síndrome de HELP tenemos los signos de presunción, que está basado en la clínica. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el síndrome de HELP en las pacientes? Se va a iniciar con una cefalea intensa holocraniana en casco, o sea, le va a doler toda la cabeza a la paciente, va a presentar fosfenos, acúfenos a nivel de la sintomatología del aparato auditivo. En el aparato visual va a tener visión borrosa, incluso aneurismas, un desprendimiento temporal y parcial de la retina. Y uno de los signos importantes es el signo de Chaucier. ¿En qué consiste el signo de Chaucier? Consiste en que la paciente va a referir un dolor intenso en hipocondrio derecho y irradiado a epigastrio, ¿no? Pues todas las pacientes hipertensas que presentan dolor en hipocondrio derecho, ojo, yo debo sospechar de la presencia de síndrome de HELP y solicitar el laboratorio para ver lo que hablábamos en la anterior diapositiva, ¿no? Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Luego, a través del laboratorio, la disminución de las plaquetas, así como también el aumento de las transaminasas y el lactato deshidrogenasa. Entonces, esa es la triada que caracteriza al síndrome de HELP. Otra complicación importante es el accidente cerebrovascular, ¿no? Este se caracteriza por la presencia de hemorragia precapilar. Esta consecuencia de la trombocitosis que va a provocar hemorragia a nivel cerebral. Este accidente cerebrovascular se va a asociar a la eclampsia, ¿no?, al estado convulsivo de la hipertensión inducida por el embarazo. Confirmamos por una tomografía axial computarizada. La paciente generalmente entra en coma y muchas veces las pacientes no salen de este coma, entonces por lo tanto debemos evitar el accidente cerebrovascular en las pacientes hipertensas. Ya aquí, HELP, estamos yendo en orden secuencial, HELP, la paciente ya me está pidiendo ayuda. Entonces, para evitar el accidente cerebrovascular, yo debo ya tomar mis medidas preventivas. Lo más correcto, vamos a ver dentro del tratamiento, es interrumpir el embarazo antes que se produzcan estas complicaciones, sin importarnos la edad gestacional. Y una vez que ya está en coma, la paciente es transferida a terapia intensiva y valorada por neurocirugía, ¿no?, para ver si se va a entrar al quirófano para realizar el drenaje del hematoma correspondiente a nivel cerebral. Otra de las complicaciones es la ruptura atraumática del hígado. Se va a distender la cápsula de Gleason, que es la capa visceral del hígado. Esta se va a romper y va a estallar el hígado. Entonces nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Uno, la paciente está tranquila, va a referir un fuerte y dolor intenso en hipocondrio derecho, que es el signo de Chaucier, irradiado al epigastrio, y de repente explota el hígado y la paciente entra en shock,
por hemorragia interna. O caso contrario, entramos a quirófano, hacemos la incisión de la pared abdominal y nos encontramos con hemoperitoneo. Entonces, si tenemos hemoperitoneo, ya sospechar de una ruptura atraumática de hígado. Edema agudo de pulmón. Esto está relacionado con la pérdida de la presión coloidosmótica, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, se va a producir una lesión en el glomérulo que va a permitir el filtrado abundante, la pérdida abundante de proteínas, y esta pérdida abundante de proteínas nos va a llevar a una hipoproteinema, haciendo que el líquido intravascular pase al líquido intersticial. Entonces se va a traducir por un edema agudo de pulmón. También, al provocarse una endoteliosis capilar glomerular, va a disminuir el riego del glomérulo, por lo tanto va a disminuir también el filtrado glomerular y la paciente va a entrar en un periodo de insuficiencia renal aguda. La hipertensión arterial crónica más preeclampsia, o puede ser simplemente hipertensión arterial crónica. ¿Cómo hago la diferencia entre la hipertensión gestacional transitoria o la hipertensión inducida por el embarazo y el descarte con la hipertensión arterial crónica? La paciente, un dato importante, ya es hipertensa antes de que se embarace. Entonces, por decir, está una paciente de 38, 40 años, ya se conoce hipertensa. Entonces, ya es una hipertensión crónica. Además que la hipertensión crónica se presenta antes de las 20 semanas de gestación, lo que se contrapone con la preeclampsia, ¿no? Que se presenta después de las 20 semanas de gestación. Y la etiología de la hipertensión arterial crónica es variada, ¿no? Puede ser esencial, nefropática, vascular o por trastornos del tejido colágeno. Para el descarte también de la hipertensión arterial crónica, o sea, la hipertensión pura, no asociada al embarazo, debemos solicitar clarens de creatinina, el valor de la creatinina, y ojo, generalmente no hay proteinuria en la hipertensión arterial crónica. Otro dato importante, porque si tenemos proteinuria, estamos frente a una preeclampsia. Pedir un electrocardiograma para descartar hipertrofia ventricular izquierda, que también nos hace el descarte de hipertensión arterial crónica más preeclampsia, y, por supuesto, fondo de ojo, ¿no? Para ver si se trata o no y hay alteraciones en la retina, consecuencia de la hipertensión arterial crónica. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Uno de los más importantes es evitar las complicaciones maternas. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo debo priorizar la vida de la paciente, sin importarme la edad gestacional, pero evaluando siempre el riesgo. Prolongar con el menor riesgo posible la estancia fetal dentro del vientre materno. ¿Qué me está diciendo? ¿Puedo estabilizar a la paciente? ¿Puedo hacer que descienda su presión arterial? Sí, correcto, perfecto. Pero siempre controlando a la paciente su elevación de su presión arterial, controlar su laboratorio, sobre todo en el laboratorio el síndrome de Held y también la insuficiencia renal aguda. Uno de nuestros objetivos es restaurar en forma completa la salud materna. ¿Qué vamos a obtener acá? Primero, debemos ver si existen o no existen criterios de gravedad. Si no existen criterios de gravedad, puedo prolongar el embarazo hasta las 37 semanas. Si llega a las 37 semanas, tengo que interrumpir el embarazo. Cuando yo digo voy a interrumpir el embarazo, cuando tengo estos datos: oligohidramnios, ruptura prematura de membranas, trabajo de parto progresivo y prolongado, retardo de crecimiento intrauterino, sobre todo cuando estamos por debajo del percentilo 5, ya hemos hablado de esto en la anterior clase, y el perfil biofísico fetal menor a 6/10. Y ahí puedo yo ver la posibilidad de interrumpir o no la gestación en función a la salud materno-fetal. Con criterios de gravedad, su nombre me está indicando, menos de 34 semanas, interrupción en forma inmediata. No debo prolongar la gestación precautelando la vida de la madre. Cuando tengo un embarazo menor a 34 semanas, también tengo que ver las condiciones maternas
si es que me va a permitir prolongar, como mencionamos, hasta las 37 semanas, y también ver las condiciones fetales. No nos olvidemos que la hipertensión arterial es una condicionante importante del retardo de crecimiento intrauterino, y si tenemos alterado el perfil biofísico, la monitorización electrónica fetal, que hemos dicho se antecede una semana antes a la muerte fetal intraútero, entonces debo tomar una conducta inmediata. Y ojo, si está por debajo de las 34 semanas, debo prever unidad de cuidados intensivos neonatales. Si no tengo y me da tiempo para transferir, debo transferir a esa paciente a un centro de alta complejidad para que pueda resolver el caso. Tratamiento en la preeclampsia leve. Reposo absoluto y generalmente se interna ya la preeclampsia leve para solicitar todos los laboratorios, específicamente ver las complicaciones laboratoriales que se asocian al síndrome de Hierro. Ya en sala vamos a hacer el reposo absoluto, dieta corriente o hiperproteica, porque está perdiendo proteínas, ¿no? A través de la filtración glomerular por la lesión del mesangio. Debo controlar cada 4 horas la presión arterial, la dinámica uterina, los movimientos fetales y el latido cardíaco fetal. ¿Por qué controlar la dinámica uterina en una hipertensión inducida del embarazo? Porque estas pacientes preeclámpticas tienden a presentar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y en ese caso, muchas veces nosotros confundimos el endurecimiento de la matriz del útero con contracciones uterinas, cuando se está tratando de un desprendimiento prematuro de placenta. Control diario de peso, no debe subir más de 2 kilos en una semana, ojo, porque está reteniendo líquidos y eso quiere decir que está perdiendo más proteínas y está alterándose la presión coloidosmilética. La diuresis, porque hemos dicho que se altera el filtrado glomerular y vamos a estar frente a una insuficiencia renal aguda. Cuando ya estamos frente a una preeclampsia severa, con una inminencia de eclampsia o un síndrome de Hierro, ojo, debo controlar los reflejos tendinosos para ver el estado general del sensorio de la paciente. Debo solicitar proteinuria de 24 horas, o sea, va a recolectar su orina en 24 horas y al día siguiente se va a procesar en laboratorio. Hemograma, coagulogramas, recuento de plaquetas, transaminasas, proteínas totales y fracción, bilirrubinas, ácido úrico y lactato deshidrogenasa. En ecografía, ¿qué voy a solicitar? En ecografía debo solicitar el perfil biofísico fetal y la prueba no estresante a través de la monitorización electrónica fetal y la estimulación vibroacústica. Todo esto hemos avanzado en diagnóstico de salud fetal. En la preeclampsia severa, debo considerar ante todo, acá está la seguridad de la madre y aquí está interrupción del embarazo. Todo lo que podamos hacer está bien para estabilizar a la paciente y para tener una idea de qué nos estamos enfrentando, ¿no? Por ahí le voy a pedir plaquetas y estamos en 50,000, ojo, o voy a estar en el hemograma frente a una anemia severa. Ya tengo 2 datos de severidad que me están indicando síndrome de Hierro. Entonces, en preeclampsia severa, siempre considero la seguridad de la madre y debe estar en mi mente interrupción del embarazo. Uno de los anticonvulsivantes elegidos, que representa el gol estándar en el manejo de la hipertensión inducida por el embarazo, es el sulfato de magnesio. ¿Cómo utilizo el sulfato de magnesio? Voy a utilizar solución glucosada al 5%, 1000 cc. ¿Ya? Pero antes de ello, cuando utilizo sulfato de magnesio, el método que se aplica es el método de Sussman. ¿Y en qué consiste el método de Sussman? Consiste en una dosis de ataque y en una dosis de mantenimiento. La dosis de ataque, o sea, quiere decir ya está, consiste en administrar 4 gramos de sulfato de magnesio diluido, lento, en 20 a 30 minutos por vía endovenosa. Les repito, la dosis de ataque del sulfato de magnesio es 4 gramos de sulfato de magnesio diluido, lento, en 20 a 30 minutos por vena.
la dosis de mantenimiento. Esta dosis de mantenimiento consiste en administrar solución glucosada al 5%, 1000 cc, más 10 gramos de sulfato de magnesio a 33 gotas por minuto. Les repito, solución glucosada al 5%, 1000 cc, más 10 gramos de sulfato de magnesio a 33 gotas por minuto. Siempre que yo tenga, ojo, esto es una recomendación, que yo tenga una paciente con lo que más tomamos en cuenta nosotros en obstetricia es la diastólica, no tanto así la sistólica. Entonces, si yo tengo una diastólica de 100 milímetros de mercurio, ya debo administrar sulfato de magnesio. Si la paciente tiene síntomas auditivos como acúfenos o visuales como escotomas, pérdida transitoria de la visión, amaurisma o cefalea en casco, ya esto se asocia el signo de Chaucier, que les repito es dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, debo utilizar sulfato de magnesio. Si ustedes manejan las dosis que les hemos mencionado, no va a pasar nada. Es más, se van a librar del estado convulsivo, que es la eclampsia en estas pacientes. Entonces, no se van a arrepentir de utilizar sulfato de magnesio. Ahora, ¿cuál es la dosis terapéutica, no? De 2,5 a 6,7 mil equivalentes. Luego ya vemos, ¿no? Cuando se va aumentando las dosis, cuando no se controlan las dosis, ya hay depresión del sistema nervioso central, ausencia de los reflejos, sobre todo el patelar, depresión respiratoria, coma y paro cardíaco. Entonces, cuando ustedes tengan una paciente con preeclampsia y estén administrando sulfato de magnesio, ojo, ustedes, si es posible, vuelvan a contar las 33 gotas por minuto que está ingresando para evitar estas complicaciones. En el caso de que exista alguna complicación, el antídoto para revertir la complicación del sulfato de magnesio es el gluconato de calcio, 1 gramo diluido en 10 ml de solución fisiológica al 10%, ¿no? Administrar en forma inmediata. Tratamiento de la preeclampsia severa. Entonces ya hemos hablado del Suspan y debo administrar un antihipertensivo de acción inmediata y de acción retardada. De acción inmediata puedo utilizar nifedipino, ¿no? 10 miligramos vía oral stat y asocio ahí alfametildopa 500 miligramos. Cada 12 o cada 8 horas según la clínica y las cifras tensionales de la paciente. Y por supuesto, si está por debajo de las 34 semanas, maduración pulmonar acelerada con dexametasona y betametasona, cuyas dosis ya la conocemos. Entonces, identifico el riesgo, ¿no? Cuando digo identifico el riesgo, monitorización materno-fetal, ¿no? Con todos los laboratorios, perfil biofísico para el feto, monitorización electrónica y sobre todo lo que hemos visto, ecografía Doppler, ¿no? De la arteria uterina para ver el notch protodiastólico que hemos hablado en la anterior clase. Ojo, porque este cuadro debo valorar el bienestar materno, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una gestación de 24 a 27 semanas. ¿Puede ser que no tenga descendencia? Sí, pero ante todo está el bienestar materno. O puede tener descendencia. En ese caso, ¿qué debo priorizar? ¿Al feto o la madre? La madre, ¿no? Porque si nace un producto prematuro, la mamá tiene la oportunidad de volver a embarazarse después. Pero si fallece la mamá, los muchachos o los hijos no van a volver a tener otra mamá. Entonces es importante precautelar este tipo de situaciones. No debemos descuidarnos después de haber concluido la gestación, ya sea por parto o por cesárea, puesto que, ojo, el estado convulsivo, la eclampsia, se puede presentar después del parto o después de la cesárea. Entonces, si yo he entrado a quirófano con sulfato de magnesio, sale de quirófano, debo mantener por lo menos 24 horas más el sulfato de magnesio, que es, como les he dicho, el anticonvulsivante de elección. Debo mantener la terapia antihipertensiva hasta que la diastólica vaya descendiendo poco a poco. Y no debo retirar de golpe. Digamos, en las primeras 24 horas, si está cada 8, después a las 48, cada 12, y así sucesivamente, ¿no? Monitorando siempre la presión arterial. Debo controlar
la diuresis, para ver si no hay una lesión glomerular que me esté llevando a una insuficiencia renal aguda. Debo valorar también las alteraciones morfológicas y funcionales que pueden llegar como complicación en el corazón, como vamos a encontrar alteraciones en el ventrículo izquierdo, en el miocardio, y esto se puede realizar a través del diagnóstico de un eco. En el síndrome de Held, ojo, el tratamiento es igual, interrupción del embarazo, sin importarme la edad que está haciendo. Por debajo de 50.000 ya se dice, bueno, esto es un dato laboratorial, ¿no? Pero la experiencia nos enseña que cuando ya estoy en 100 de plaquetas, ya debo solicitar unidad de plaquetas. Ojo, porque esa paciente va a sangrar durante el parto o durante la cesárea, sí o sí se van a construir las plaquetas, va a sangrar incluso en el puerperio, entonces necesito tener plaquetas a mano para evitar las complicaciones. Cuando se presentan cualquiera de estas complicaciones que vemos acá, el manejo es multidisciplinario, ¿no? Con el obstetra a la cabeza, el cirujano en caso de ruptura hepática, el terapista en caso de un accidente cerebrovascular y el neurocirujano, ¿no? Para poder ver el drenaje del hematoma cerebral. En la hipertensión crónica, más preeclampsia, ¿no? Decúbito lateral izquierdo, ya sabemos para qué, para evitar el efecto poseiro. En la crónica, ojo, dieta hiposódica, ¿no? Porque se va a elevar la presión arterial, o sea, ningún alimento que contenga sodio, sobre todo las sales. Esto varía cuando es simplemente preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo, dieta hiperproteica, para reponer las proteínas. Y los antihipertensivos, ¿no? Que se manejan acá en estas dosis. Prevención. La preeclampsia se repite en forma hereditaria, entonces es importante analizar si ha presentado la mamá, la hermana, la abuela, estados hipertensivos en el embarazo. Puedo utilizar aspirina, ácido acetilsalicílico antes de las 16 semanas como vasodilatador y para evitar la agregación plaquetaria. Dieta, puedo aumentar la dieta magnesio, pescado, vitamina C y D para prevenir que se presente la preeclampsia. Ojo, antes que se presente el estado hipertensivo debo utilizar estos medicamentos o estos suplementos vitamínicos en la dieta, antes que se presente. Una vez que se ha presentado ya no me sirve. Y también el calcio, ¿no? Antes que se presente el estado hipertensivo. Esto es importante. ¿Cuáles son los signos premonitores de convulsiones? Cefalea en casco, cambios visuales, dolor en el hipocondrio epigastrio, este es el signo de Chaucer, náuseas y vómitos. Con estos 4, yo ya debo pensar en interrumpir el embarazo. Lo más importante, interrumpir el embarazo. Segundo, con estos datos ya me están diciendo, esta paciente va a hacer convulsiones, va a entrar a una eclampsia. Entonces, acá está. ¿Qué esperamos para interrumpir el embarazo? ¿Que convulsione? No, porque toda paciente hipertensa es una bomba de tiempo. No sabemos en qué momento se va a disparar la presión arterial y vamos a estar frente a un estado convulsivo que es la eclampsia. Entonces, para prevenir eso, mejor interrumpo el embarazo precautelando la salud de la madre. Ha sucedido casos en que las pacientes incluso con 110-80 han convulsionado en el consultorio. Entonces es importante tomar, si es posible, 3-4 veces con distintos tensiómetros la presión arterial, mejor. Así te evitan de cualquier complicación. Una preeclampsia severa en horas puede transformarse en una preeclampsia severa y esta preeclampsia severa en una eclampsia o en un síndrome de Held. Y ni modo, ¿no? Si pasa eso, llaman a su abogado, pues no vaya al consultorio. Es importante. Ya les he dicho. 100 de diastólica y esta sintomatología, administrar SUSPAM, ¿no? Sulfato de magnesio, una dosis de mantenimiento y ataque que ya les hemos mencionado. Ojo, interrumpir el embarazo. Toda la sintomatología se va a atenuar cuando yo interrumpa el embarazo, ya sea a través de una inducción del trabajo de parto por ya sea con un o a través de por vía alta, ¿no?
de la realización de la cesárea. Entonces, debo concluir la gestación por vía alta o por vía baja. Recién se va a estabilizar la paciente. Y estas son las medidas muy importantes que deben tomar en cuenta, ¿no? Cuando ustedes tienen una preeclampsia severa, todos, así como la imagen demuestra, debemos actuar en conjunto para evitar cualquier complicación y precautelar la salud de la madre. Recomendaciones. Interrogatorio dirigido por los antecedentes, la clínica que pueda manifestarme la paciente, un examen clínico detallado ya sospechando cualquier signo de complicación, el protocolo laboratorial, ya lo hemos mencionado, y sobre todo para hacer el diagnóstico laboratorial de GEL. Ojo, el GEL solo se diagnostica por laboratorio. Hemolytic, low platter y el liver. Y debo hacer la evaluación materna, generalmente particular, en función a la paridad también, ¿no? Para ver el grado de paridad, si esta paciente ya ha tenido hijos, no ha tenido hijos, pero eso generalmente pasa a un aspecto secundario. Aquí tengo que sacar viva la madre. Y evaluación de efecto, ¿no? Hemos dicho que por debajo de las 34 semanas, signos severos de preeclampsia, interrupción del embarazo. Y esto me va a poder llevar a una mejor conducta y a una realización de una historia clínica correcta. Si tienen alguna pregunta, ya, atentos a la lista. Álvarez.